El taller de investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social José Matías Manzanilla, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde su fundación el 4 de julio de 2005, no ha cesado en sus actividades académicas de investigación y difusión del derecho del trabajo, la seguridad social y de las ramas anexas a estas especialidades con la finalidad de aportar a nuestra sociedad. En el presente módulo vamos a tratar acerca de la teoría general del derecho del trabajo, que se centra en profundizar a partir de la noción y fundamentos de la razón de ser de la norma jurídica, la función por la cual existe el derecho del trabajo, y se determinará que ella se crea para asegurar que la relación social como una relación material se reproduce tal y como ella ha llegado a ser. La evolución y desarrollo de la norma laboral resulta entonces de una consecuencia de la evolución de las propias relaciones de trabajo. Por ello se determina que en la creación de las normas se debe reflejar la relación social y sus cambios. Por ello se concluye que la norma no crea la relación social. En ese sentido, creemos que una exposición del derecho del trabajo circunscrita solamente a describir las diferentes hipótesis o disposiciones legales y jurisprudenciales, sin explicar cómo este conjunto normativo traduce las relaciones económicas y sociales de los actores que intervienen en ellas, es insuficiente y erróneo, e induciría a desvirtuar su razón de ser, como es en la actualidad gran parte de la normativa laboral. Mediante el análisis de las instituciones teóricas del derecho del trabajo, como las relaciones económicas que ellas expresan, se verá que ellas tienen un carácter universal y a la vez que sus rasgos fundamentales son comunes en todos los países y en base a ellas se levantan las particularidades de cada país. Se demostrará que así como las instituciones económicas se han construido en ciertos epicentros de la evolución social, las instituciones del derecho del trabajo se han desarrollado también debido a la concientización y avance social de una determinada sociedad en el espacio y tiempo. Bajo esta perspectiva histórica, el taller Manzanilla propone mediante el presente módulo profundizar el estudio y análisis de los fundamentos teóricos y doctrinales del derecho del trabajo con la finalidad de conocer el nexo profundo y razón del deber ser y ser del mismo. Bien, bueno, continuando con esta sesión, va a hacer uso de la palabra Max Henry Chauca Salas. Él es candidato a máster en empleo de Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa, Universidad Castilla-La Mancha, España. Es candidato a magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha seguido estudios de maestría en Historia. También es bachiller en Derecho y bachiller en Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresado en Educación y realizó un curso de especialización en Italia. Miembro asociado del taller José Matías Manzanilla. Él nos comentará el tema evolución histórica del derecho del trabajo. Adelante, Max Henry Chauca Salas. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al taller José Matías Manzanilla por esta oportunidad que me ofrece para exponer el tema de la evolución histórica del derecho del trabajo en el Perú, que ya de por sí, por el título, nosotros vemos que va a ser un panorama, ¿no? de este desarrollo, que en realidad el tema da para muchas clases. El objetivo aquí es conocer cómo se ha desarrollado, ¿no? el derecho del trabajo y cómo está relacionado con las relaciones sociales propias de nuestro país. Bueno, en primer lugar debo mencionar que existen pocos estudios sobre este tema. Entre los pocos estudios que se puede rescatar de la historia del derecho del trabajo en nuestro país, rescatamos el libro del doctor Jorge Rendón Vázquez, que tiene ya varias ediciones, Derecho del Trabajo, Teoría General 1. La última edición es del año 2007. En donde va a tratar en uno de sus capítulos justamente este tema de manera un poco más profunda. También tenemos el libro del doctor Ángel Delgado y Santisteban, La Huelga, ¿no? Derecho e Historia.
Y así, digamos que estos son los principales textos que van a ahondar un poco más sobre este importante tema tan escasamente estudiado. A diferencia de, por ejemplo, la historia del derecho civil, la historia del derecho penal, ¿no? Eh, la importancia de la historia del derecho, si nosotros queremos saber cuál es la importancia del estudio de la historia del derecho, debemos ubicar el texto del doctor Jorge Basadre, Historia del Derecho Peruano, que en sus primeras páginas ya nos señala que la importancia del derecho del estudio de la historia jurídica es justamente que nos da a conocer la variabilidad del quehacer humano. Es decir, a través de la historia del derecho nosotros podemos conocer y rechazar aquella doctrina de muchos juristas clásicos que piensan en el derecho como algo absoluto, como algo permanente, como algo universal. Según el doctor Basadre, a través del estudio de la historia del derecho vamos a poder conocer eh, qué hay de permanente y qué hay de perecedero en las instituciones jurídicas, saber su origen, saber su desarrollo, su significado. Finalmente, también la historia del derecho nos permite, o permite en general al estudioso del derecho, al igual que la filosofía del derecho, permite tomar una conciencia verdadera de lo jurídico. Y termina señalando el doctor Basadre que nos permite concentrar tres factores: el pensamiento, la vida real y la ciencia del derecho. De este modo, se trata de una superación de una simple revisión de las normas. Y aquí también quiero traer a colación lo que señala el doctor Jorge Rendón Vázquez en su libro El derecho como norma y como relación social. Es decir, el derecho no solo es normas, el derecho también tiene una parte material, según el doctor Jorge Rendón Vázquez, que es la parte de las relaciones sociales. El derecho nace de las relaciones sociales, pero también es parte de ellas. Y bueno, con respecto a la historia del derecho del trabajo, es necesario señalar que desde un punto de vista amplio, el derecho del trabajo puede remontar sus orígenes a los albores de la humanidad, como nos señala el jurista italiano Lorenzo Gaeta en su libro Il lavoro e il diritto, un percorso histórico, que puede traducirse como el trabajo y el derecho, un recorrido histórico. Y este libro es importante porque nos va a dar una introducción al estudio de la historia del derecho. Va a señalar también que de esta forma planteada, cada historia o cada periodo de la historia va a tener su propio derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo que nos regula actualmente es un tipo de derecho que nace justamente con la revolución industrial, de tal forma que puede ser denominada como un derecho del trabajo industrial, que ya en la actualidad digamos que existe muchos problemas en poder adaptarse a la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que este derecho que tenemos, el derecho del trabajo que está regulando la actividad laboral actualmente, nace de la cuestión social en Europa, que es aquel empobrecimiento de la sociedad, ya no solo de los mendigos, de los vagabundos, sino que va también a empobrecer a la clase trabajadora, que se define como aquella clase que tiene como único recurso su fuerza de trabajo, que pone a disposición del empleador eh, en la modalidad en que éste lo desee. Entonces, según el jurista Jean Sabatier y Jean Rivero, en su libro Derecho del Trabajo, eh, nos va a señalar que existieron cuatro factores que dieron inicio al derecho del trabajo en Europa. El primer factor va a ser estas ideas, las ideologías que nacieron en el siglo XIX, ideologías como el socialismo, que también imbuyeron en la propia Iglesia Católica, en lo que se denominó la doctrina social de la Iglesia,
con las diversas encíclicas papales a favor de la clase trabajadora, como la Rerum Novarum de León XIII, entre otros, de fines del siglo XIX. Otro factor importante que va a influir para la intervención del Estado en las relaciones laborales va a ser el factor político, la apertura política, el hecho de que más ciudadanos puedan participar, puedan votar para elegir a un gobernante, así también la formación de los partidos políticos, entre otros aspectos. Un tercer factor va a ser el impulso de la clase obrera a través de las huelgas, la organización de sindicatos que van a presionar al Estado para la dación de leyes. Y finalmente, un cuarto factor va a ser aquella necesidad de dar continuidad al capitalismo, ¿no?, por parte de los empresarios. Entonces, todos estos elementos se confluyen para que se cree, ¿no?, un tipo de derecho, una rama jurídica protectora, en primer lugar, de la clase trabajadora, pero también conlleva a una continuidad del mismo sistema capitalista. El libro del doctor Carlos Palomeque López, Derecho del Trabajo e Ideología, nos va a señalar que la razón de ser histórica del derecho del trabajo es justamente dar una viabilidad o un cauce al conflicto político que se genera entre las dos clases dentro del capitalismo, ¿no?, que es la clase trabajadora y los empresarios. Eh, bueno, en nuestro caso, en nuestro país, el capitalismo entró de manera tardía. Eh, Se puede ubicar, ¿no?, el industrialismo en épocas posteriores a la Guerra del Pacífico. Como sabemos, la Guerra del Pacífico duró entre 1879 a 1884 aproximadamente, y significó, digamos, un acontecimiento, un punto de quiebre de nuestra historia nacional, pues significó la destrucción casi total del sistema productivo del país, significó también el auge, ¿no?, del capitalismo, el auge de la clase, de la burguesía, de los trabajadores. Entonces, según el historiador Jorge Basadre, en su libro Historia de la República del Perú, nos va a decir que entre 1896, entre 1893 a 1896, se va a generar una actividad económica positiva en el país, se va a mejorar la actividad hacendataria, la actividad administrativa y política, y bueno, se van a juntar tanto el Estado como las inversiones privadas para fomentar el desarrollo, ¿no?, el auge del capitalismo a fines del siglo XIX. Entonces se van a crear las primeras sociedades anónimas, como, entre otros aspectos, tenemos la industria ferroviaria, urbana, tenemos la industria de electricidad, de agua potable, irrigación, industrias de gas acetileno, fines del siglo XIX. Se van a crear las primeras industrias textiles, entre las más importantes van a estar el de Vitarte, la industria de San Jacinto, Santa Catalina, La Victoria. Otras industrias que se van a crear en este periodo va a ser el de industrias de sombreros, de calzados, industrias de ladrillos, industrias de jabones, velas, entre otros. También la industria de helados. El italiano Pedro Donofrio va a inaugurar su heladería justamente en 1897, ¿no?, en este periodo. Eh, Así, el historiador Ernesto Yepes del Castillo va a señalar que el inicio del capitalismo se va a ubicar en la década de 1890, en donde justamente se van a fomentar todas estas actividades económicas, se va a industrializar de manera incipiente, ¿no?, el país, principalmente la costa. Va a surgir un nuevo grupo de trabajadores, se va a formar, ¿no?, una nueva producción y acumulación del capital,
tomando en cuenta que ya existían los factores como la mercancía, el dinero, el salario, antes de este periodo, pero digamos que va a haber una nueva forma de producir, nueva forma de producir a través de las industrias. Por parte del capital extranjero también van a invertir para la extracción de metales, utilizando las vías férreas que se habían creado ya décadas atrás. Entonces, comienza aquí un periodo denominado de la República Aristocrática, que surge en aproximadamente 1880 hasta 1918, aunque hay autores que señalan que esta época se puede extender, ¿no?, mucho más. En esta época, digamos que estaba denominada por un grupo de familias, la oligarquía, que tomaron el control del Estado, y bueno, estaba caracterizada por que eran dueñas de muchas tierras, eran dueñas del comercio, de importación, exportación, dueñas de centros mineros, dueñas de la banca, y van a dominar de una forma dictatorial y de una forma violenta, según los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, que tienen un importante trabajo sobre este periodo, un libro denominado Apogeo y Crisis de la República Aristocrática. Entonces, esta república aristocrática o este grupo de familias van a estar muy unidas con el Partido Civil. Partido Civil, a su vez, va a tener un grupo de intelectuales que van a reflexionar sobre por qué se produjo esta pérdida en la guerra con Chile. Y entre las explicaciones que van a nacer dentro de este grupo de intelectuales va a ser que había una desintegración entre la costa y la sierra. Se va a pensar en la sierra como algo, como un lugar de atraso, un lugar primitivo, feudal, y se va a pensar en la costa como la civilización, ¿no? Entonces, la solución que se ideó en ese momento fue el de integrar la economía de la sierra a la dinámica del capitalismo de la costa. Tomaron así el pensamiento de Francisco García Calderón, quien abogaba por una oligarquía, digamos, cohesionada, cultivada, que con miras a la inversión del comercio internacional. Señala el doctor Julio Kotler que lastimosamente no se pensó o no se tomó las ideas de González Prada, que tenía un sentido más integrador, más democrático de la sociedad, integrador del indio en la política. Bueno, recordemos que Manuel González es un importante anarquista del siglo XIX, nació en 1844 y murió en 1918. Lastimosamente no vio la aprobación de la jornada de las 8 horas en toda la República. Pero lo que sí van a tomar bastante el pensamiento de González Prada va a ser justamente los sindicatos. De ahí surge el anarcosindicalismo, toda esta fuerza que tienen los trabajadores para presionar al Estado y en la dación de nuevas leyes favorables a su clase. Y vamos a ver también que, por otra parte, el artesanado sufrió también los efectos del capitalismo. Pues si bien a inicios de la República el artesanado ya tenía muchos problemas con la importación de productos del extranjero, ¿no?, por la competencia, con la introducción del capitalismo a fines del siglo XIX, también la competencia fue mucho mayor, ¿no?, porque ya comenzaron a industrializarse, comenzó un proceso que se denominó proletarización del artesanado, básicamente en la costa. Y bueno, Denis Ullmann en su también famoso libro Historia del Movimiento Sindical, Historia del Movimiento Obrero en el Perú, 1900-1956, nos va a señalar que el artesanado sufrió los efectos del capitalismo y tuvo como medio recurrir a tres posibles caminos. Un grupo se convirtió en pequeños patrones, en donde recurrían a sus familiares para sus empresas o también contrataban a trabajadores asalariados.
Otro grupo de artesanos, manteniendo sus oficios, van a ir a las fábricas a trabajar, ¿no? Se vuelven proletarios, pero conservan sus oficios, tales como los sastres, como los zapateros, entre otros. Un grupo menos afortunado de artesanos van a ser aquellos que van a perder sus oficios y van a trabajar en las fábricas de manera como mano de obra descalificada. Entonces, todos estos elementos van a integrarse para la formación de un industrialismo urbano, digamos. Eh, por, por otra parte, durante fines del siglo XIX y comienzos del XX surgieron importantes juristas que, recogiendo muchas ideas del derecho del trabajo, de los inicios del derecho del trabajo de Europa, van a plantear también aquí nuevas propuestas innovadoras. Así tenemos, por ejemplo, el jurista Luis Miro Quesada de la Guerra, que fue también diputado del Partido Civil, ¿no? Un político muy relacionado con el Partido Civil. Eh, este importante jurista sanmarquino va a desarrollar una serie de tesis muy importantes para los inicios del derecho del trabajo. La primera tesis tiene el nombre de La moderna crisis social, publicada en 1900, en donde va a señalar la importancia que tiene el Estado para evitar el conflicto que existe entre el capital y el trabajo, a fin de también evitar una crisis generalizada. Va a señalar que la importancia del Estado para el progreso y la paz social. Y bueno, también va a señalar a los trabajadores como la clase desheredada, ¿no? Por otra parte, tenemos la tesis publicada en 1901, denominada Contrato de Trabajo, también de Luis Miro Quesada, que va a señalar que la necesidad de que el Estado regule la contratación de trabajo a fin de evitar justamente el conflicto entre ambas clases. Va a señalar que por parte de los capitalistas va a haber un individualismo egoísta que va a generar en los trabajadores un socialismo exagerado, ¿no? Así en sus palabras. Y va a señalar también que entre ambas clases o ambas clases olvidan que existe, digamos, los fines propios de la humanidad. Una olvida por el egoísmo y la otra olvida por su desesperación, ¿no? Ante esta situación de explotación. Y bueno, estas ideas del jurista van a también influir mucho en Manzanilla, el doctor José Matías Manzanilla, para la dación de las leyes de inicio del siglo XX. Por parte del doctor José Matías Manzanilla, que nació en 1967 y murió en 1948, ya desde su ingreso a la cátedra en San Marcos, la cátedra de Economía Política, que en ese momento se entraba por concurso y tenía que exponer un tema. Entonces el doctor José Matías Manzanilla va a exponer justamente su teoría del riesgo profesional en 1895, en donde propone que se debe implementar, ¿no?, la indemnización por estos accidentes que sufren los trabajadores debido al avance de las máquinas y también de las sustancias peligrosas. Las cátedras del doctor José Matías Manzanilla sobre el tema fueron tan innovadoras, eh, si bien lo recogió gran parte de su doctrina de Francia, desarrolló tanto esta doctrina que incluso se señala que representantes de Harvard llegaban a su clase a escucharlo, ¿no? Recordemos que las teorías del derecho del trabajo recién por esta época también estaban desarrollándose en Europa. Ludovico Barassi publica su contrato del trabajo en el derecho positivo italiano justamente en 1901. Bueno, hacia 1905, en pleno gobierno de José Pardo,
va a existir, digamos, una serie de protestas de la clase trabajadora, de los sindicatos, y esto va a obligar a que el presidente, mediante resolución del 10 de enero de 1905, justamente, encargue al doctor José Matías Manzanilla la elaboración de una serie de proyectos de ley que van a ser luego ofrecidos al Congreso, ¿no?, para su aprobación. El doctor José Matías Manzanilla va a elaborar una serie de proyectos sobre higiene y seguridad de los trabajadores, sobre protección de las mujeres y niños, sobre jornada de trabajo, sobre contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, sobre comunidad industrial, sobre indemnización por accidente de trabajo, entre otros. Sin embargo, la Cámara de Diputados entonces solamente recogió el proyecto de ley sobre indemnizaciones de accidente de trabajo y bueno, quedó paralizado también en las diferentes comisiones. Será con el gobierno de Leguía, el primer gobierno de Leguía de 1908 a 1912, que se va a recuperar, digamos, esta ley, ¿no? Bajo la ley 1378 de 1911 se recoge el proyecto de ley de José Matías Manzanilla, luego también de dos explosiones en el centro del país, ¿no?, centros mineros del país. También otra importante ley que se dio durante este primer gobierno de Leguía va a ser la ley 1183, que va a estar dirigido contra el enganche, ¿no? Prohibía la contratación de trabajadores y que sean intermediarios las autoridades políticas. Justamente era un ataque al gamonalismo. Con el ingreso de Billinghurst al poder, se va a generar también importantes leyes en materia laboral. En 1913, a través de una serie de huelgas en Lima y en provincia, y la más importante fue la del Callao, que tenían por consigna la jornada de 8 horas. Y bueno, a pesar de la entrevista de Billinghurst con estos grupos, con estos sindicatos del Muelle y Dársena del Callao, logró expedirse un decreto supremo que va a reconocer la jornada de 8 horas todavía para este grupo, ¿no?, para los trabajadores del Muelle y Dársena del Callao. Luego, con el gobierno ya de Benavides, luego en el segundo gobierno de José Pardo, se van a expedir algunas leyes importantes, como la ley 2760, que va a declarar la inembargabilidad de las remuneraciones de los empleados y los obreros. La ley 3010, que va a declarar, ¿no?, descansos, los descansos dominicales y los días feriados. Y también, por ejemplo, la ley 3019, que va a declarar la obligatoriedad del empleador de ofrecer una vivienda, ofrecer una habitación al trabajador cuando su centro de trabajo se encuentre a más de 1 kilómetro de un lugar poblado, ¿no? Durante el gobierno de José Pardo, también durante este gobierno, en 1918 se va a generar una serie de protestas que van a recoger también estas ideas de extender la jornada de 8 horas en todo el país. Si bien la propuesta de la jornada de 8 horas ya te viene desde 1905, cuando la Federación de Obreros, Panaderos, Estrella del Perú, eh, lo tomaron como una consigna en sus principios, y luego fue recepcionada por otros sindicatos. Hacia el año 1918 se generó una huelga por parte de los trabajadores de textiles, el Inca, y que van a solicitar también el apoyo de los trabajadores textiles de Bitarte. Entonces, algunos vieron aquí la posibilidad de extender la jornada de 8 horas a toda la República, ¿no?
Es así que en el año 1919, a comienzos, en enero, el 13, 14 y 15 de enero, se generó una paralización total de labores en Lima. Nos cuenta Basadre que virtualmente la ciudad quedó paralizada debido a la falta digamos, a la paralización de los servicios principales. Y esto dio lugar a que el 15 de enero de 1919 se expida un decreto supremo declarando la jornada de 8 horas máxima para los trabajadores en todo el país. Si bien había un grupo de trabajadores que quedan excluidos en ese momento, que eran los empleados. Entonces, ahí van haciendo, digamos, esta diferencia entre los trabajadores empleados y los trabajadores obreros, que más adelante se va a ver de mayor contraste. Durante el oncenio de Leguía, de 1919 a 1930, en cuanto a la parte social, va a tomar dos medidas. Por una parte, Leguía va a favorecer a un grupo de trabajadores que le van a apoyar en su lucha contra el civilismo, ¿no? Recordemos que Leguía viene de otro grupo de capitalistas que van a emerger de la inversión extranjera, ¿no? Entonces, por una parte va a apoyar a este grupo de trabajadores que le hacen frente al civilismo y frente al gamonalismo, pero por otra parte va también a, a limitar la actividad de los sindicatos, va a hacer muy represivas sus acciones frente a estos grupos, también de intelectuales, opositores de izquierda. Dentro de este primer punto, vamos a ver que en 1924, a través de la ley 4916, creada por José Manuel Ramírez Gastón Jurado de los Reyes, un jurista sanmarquino que va a crear esta ley y también su modificatoria, la 5119, que va a favorecer a los empleados privados del país. Aquí se denominaba empleados a esta diferencia que hay, ¿no?, entre los trabajadores intelectuales y los trabajadores, digamos, manuales, que eran los obreros. Entonces aquí poco a poco fue formándose un grupo que se iba separando de los trabajadores obreros, ¿no?, que eran los empleados. Entre los beneficios que consiguió esta ley, ¿no?, que se denomina la primera ley de empleados de América, vamos a ver que tiene, por ejemplo, un preaviso de 90 días para los empleadores, para que puedan despedir a sus trabajadores, y de 40 días para el empleado que quisiese renunciar. Incluye también un seguro de vida para los empleados que consigan más de 4 años de labores para un mismo empleador. Tenemos la introducción de la indemnización por despido, por despido injustificado, que más adelante se va a convertir en la CTS, la compensación por tiempo de servicio. Y bueno, la modificatoria, la ley 5119, entre otros aspectos, va a señalar que aquellos empleados que renuncien también van a poder percibir esta indemnización por tiempo de servicio. Una ley modificatoria que fue digamos, que fue contradicha en muchas ocasiones por los empresarios, incluso quisieron derogarla. Y ahí, bueno, el papel del jurista Ramírez Gastón fue muy importante, y esto lo cuenta en su libro Mi lucha por un ideal social, publicado en 1976. Bueno, dentro de este periodo también se va a reprimir mucho las huelgas, va a nacer el decreto supremo del 12 de abril de 1922, ¿no?, que va a limitar las huelgas, se va a señalar que estas deben ser pacíficas, ¿no?, expresamente se señala, se va a perseguir a los huelguistas que supuestamente no aprueben ¿no?, que no configuren esta huelga pacífica.
una persecución tanto administrativa como judicial. Y bueno, también esta década es importante porque van a surgir los primeros partidos políticos de los trabajadores, muy importantes, como la que surgió en México en 7 de mayo de 1924, denominada la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida de Víctor Raúl Haya de la Torre, que van a ser en 1895 y va a morir en 1979. Este importante también activista y creador del partido aprista. Este partido también se va a crear por apoyo de los estudiantes de la pequeña burguesía, por también un grupo de trabajadores y también por un grupo de propietarios que fueron ya de menor importancia con respecto de los grandes industriales. Por su parte, José Carlos Mariátegui, quien nació en 1894 y murió en 1930, muy temprano, va a formar también el Partido Socialista del Perú en 1928, que luego va a ser transformado por el Partido Comunista del Perú en 1930, luego de la muerte de Mariátegui. Y también es importante aquí mencionar que se va a formar la Confederación General de Trabajadores del Perú, 1928, 17 de mayo. Entonces, la propuesta del Partido Socialista y luego del Partido Comunista justamente era recoger estas ideas revolucionarias de la revolución, digamos, de Rusia de 1917, pero en la práctica, como dice el doctor Jorge Rendón Vázquez, fue más una propuesta de reivindicación de derechos. En la década de 1930 ya surge el golpe de Estado de Sánchez Cerro, que va a gobernar hasta 1933, bajo también reunido en un grupo político denominado la Unión Revolucionaria, con aspectos más fascistas, digamos, y va a perseguir a los partidos políticos de los trabajadores, así también a los intelectuales de izquierda, opositores. Entonces, el punto más álgido de esta persecución a los sindicatos va a ser la matanza de los obreros en 1930 en La Oroya. Y antes de que reaccionen ante una huelga general por parte de la CGTP, decide disolverlo, ¿no? Con la ley 6926 de 1930. Entonces, va a haber algunos aspectos importantes también durante su gobierno. Se va a expedir la ley 7505, que va a regular también la actividad de las empresas, que va a limitar al menos en un 80% de trabajadores peruanos, va a exigir esta cantidad de un 80% al menos de trabajadores peruanos en las empresas. Así también esta ley va a señalar que los salarios totales de la empresa también deben ser de un 80% dirigidos a los trabajadores peruanos. También la ley 7515 fue muy importante, pues establece el feriado el 1 de mayo, feriado remunerado para los trabajadores. Y también nace aquí la Constitución de 1933. Es una constitución que va a recoger algunos aspectos del derecho laboral. Va a señalarse aquí, bueno, a diferencia, ¿no?, de la década del 20, la Constitución de 1933 va a recoger, por ejemplo, va a señalar que los contratos de trabajo no deben tener cláusulas que contravengan derechos sociales, derechos políticos y derechos civiles. Así también va a señalar que el Estado debe regular la contratación colectiva de trabajo, va a regular también el aspecto de los beneficios de los trabajadores, con respecto, mejor dicho, su participación en los beneficios de las empresas, ¿no?
Luego en el gobierno de Benavides, que es un gobierno muy largo, de 1933 a 1939, se van a dar una serie de leyes, de las cuales las principales tenemos que el decreto supremo del 26 de junio de 1934, que va a señalar que las horas extras deben ser remuneradas de acuerdo con el pacto entre trabajadores y empleadores, o también por un convenio colectivo. Sin embargo, la Corte Suprema va a señalar y va a interpretar de manera restrictiva esta norma. Va a señalar que solamente ah, se pagan horas extras cuando hay un convenio colectivo previo, una ley importante, la 8305, que va a aprobar el Código Civil. Y en este Código Civil de 1936 se va a recoger y se va a regular el contrato de trabajo. Incluso se va a definir el contrato de trabajo como aquel contrato en donde el obrero va a prestar servicios, justamente va a intervenir en la producción y a cambio de un salario, un contrato de forma indeterminada o determinada. Y es importante esto porque también se va a recoger todas estas leyes que se daban en materia laboral y se van a resumir en este Código Civil, ¿no? Leyes como la del doctor José Matías Manzanilla, de 1911, leyes sobre el trabajo de las mujeres y los menores. Sin embargo, en la exposición de motivos de este Código Civil de 1936, se va a señalar que el trabajo en realidad debería ser regulado por una norma especial, debido a que constantemente se encuentra en cambios, donde debe ser regulado por distintas leyes. Así también se señala que el trabajo no es una mercancía y como tal no debería estar regulado en el Código Civil. Se señala que la OIT ya se encuentra regulando, ¿no?, de una manera especial el trabajo. Eh, entonces, estos aspectos lo pueden revisar en el libro Código Civil de Guzmán Ferrer, Fernando Guzmán Ferrer. Eh, bueno, entonces estamos en el año 1939, ya con el nuevo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, que dura hasta 1945 y coincide con el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Se va a limitar un poco la actividad económica y se va a dar una apertura a los sindicatos. Entonces, vamos a ver aquí que se va a crear el fuero de trabajo para regular digamos, aquellas demandas de los obreros. Y también se crean los tribunales, el Tribunal de Trabajo, que actúa como segunda y última instancia, dando una serie de jurisprudencias que lo van a desarrollar también Bustamante y Rivero. Se van a crear dos leyes importantes, pero relacionados con los empleados privados. Una es la ley 10239, que va a señalar que los empleados deben percibir una CTS, va a elevar su CTS a una remuneración por año. Asimismo, la ley 10624 va a señalar la jubilación de los empleados que alcancen 40 años o más de servicios para un mismo empleador y va a estar a cargo de este. Posteriormente, durante el ochenio de Odría, 1948 a 1956, y ya, digamos, Odría entra debido a una fuerte represión contra el APRA y que le deja el camino libre, ¿no?, para su nuevo gobierno. A pesar de la represión que hubo a los partidos políticos, de los trabajadores, a pesar de la persecución contra sindicalistas, el gobierno va a dar algunas concesiones a los trabajadores debido a las constantes también protestas. Entre ellos va a dar, por ejemplo, va a expedir el decreto ley 10908 sobre salario dominical del obrero,
el Decreto Supremo 27 del 27 de diciembre de 1950 sobre participación de utilidades. También un importante decreto ley, la 11377, que va a crear el estatuto y el escalafón del servicio civil, ¿no? Entonces comienza a regularse poco a poco en la administración pública. Posteriormente, en 1956, entra al gobierno Manuel Prado y Ugarteche, segundo gobierno, con apoyo del APRA. Y entre las disposiciones más importantes se debe destacar la resolución legislativa 13281, que va a aprobar el convenio 87 de la OIT, relacionado con la libertad sindical y la negociación colectiva. Así también en el gobierno posterior de Belaúnde Terry, de 1963 a 1968, va a expedir la resolución legislativa 14712, que también va a aprobar el convenio de la OIT importante, el convenio 98 de la OIT sobre libertad sindical también. Se va a aprobar, entre otros aspectos, la ley 15171, que va a obligar a los empleadores a deducir una parte de las remuneraciones de los trabajadores para darles a los sindicatos, ¿no? Ya que había mucha renuencia de los empleadores de fomentar el sindicalismo. También la ley 15485 es importante porque mediante esta ley se va a dar prioridad a las deudas de carácter laboral respecto de otras deudas por parte del empleador. Ya en 1968, y debido a que el gobierno de Belaúnde Terry no lograba aquellas reformas sociales que se necesitaban, así también porque el Congreso limitaba mucho la dación de leyes a favor de los trabajadores, en realidad de la sociedad, y como punto de quiebre o punto límite va a ser, digamos, se va a perdonar la deuda de la International Petroleum Company de casi 900 millones de dólares. Entonces va a entrar mediante golpe de Estado el general Velasco Alvarado, un 3 de octubre de 1968, y va a hacer una serie de reformas, ¿no? Lo que es denominado una revolución, por ejemplo, en el tema agrario. Tenemos la reforma agraria con la decreto ley 17716. Tenemos, entre otros aspectos importantes, la dación de la ley 18350, la ley general de industrias, o la 18138 determinada, ¿no? A plazo fijo se llamaba, mediante el cual se va a establecer que todo contrato digamos, determinado debe estar señalado expresamente su naturaleza temporal y su naturaleza ocasional, o bien por obra determinada. Entonces, aquí comienza ya a regularse la contratación del trabajo de una manera más específica. Se va a dar también el decreto ley 18471, la ley de estabilidad laboral, que va a señalar que todo despido debe ser justificado. Si es injustificado, se declara la reposición del trabajador, ¿no? O a opción de él también declarar una indemnización por este despido. Se declara que la empresa puede despedir a los trabajadores por motivos económicos también. También es importante aquí resaltar el decreto ley 18445, que va a sancionar a aquellos empleadores que no otorguen vacaciones a los trabajadores, haciéndoles pagar ¿no? el triple de remuneración. Jorge Rendón Vázquez, que fue asesor del ministro de Trabajo durante ese tiempo,
que se trató de regular casi todos los aspectos del ámbito laboral. Digamos que durante ese tiempo los trabajadores alcanzaron un nivel muy alto que no se ha podido percibir hasta el día de hoy, ¿no? Se respetaban los derechos laborales en gran medida. Eh, entonces, posterior a Velasco, ¿no?, que su gobierno duró hasta 1975, comienza lo que el doctor Jorge Rendón Vázquez denominó un libro recomendado en estos temas. Va a ser el libro justamente del doctor Jorge Rendón Vázquez, denominado El capitalismo hacia una marcha hacia otra etapa, ¿no?, que lo publicó en el año 2018 y todavía puede encontrarse. Entonces, este gobierno nuevo, el de Morales Bermúdez, va a dar una serie de leyes que poco a poco van a ir en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Va a favorecer a las empresas, por ejemplo, la ley 22.126, el decreto ley 22.126, va a otorgar ya un plazo de 3 años para que el trabajador recién pueda lograr su estabilidad en el trabajo. También va a señalar otras leyes que van a cambiar esta, digamos, comunidad laboral que tenían los trabajadores, comunidad industrial, por una serie de participación colectiva en forma de bonos que solo van a llegar hasta una tercera parte digamos, del monto total de la empresa. En cambio, con la anterior, con la comunidad laboral que a la época de Alan García, y bueno, mediante el Instituto Libertad y Democracia se va a expandir las ideas neoliberales, ¿no?, teniendo como su directora Hernando de Soto. Se escucha entrecortado, dice. Eh, entonces, mediante estas ideas neoliberales van a poco ir avanzando hasta que ya en los años 90 se van a presentar principalmente dos opositores en las elecciones, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Vargas Llosa representaba, digamos, la derecha, la que iba a implementar de forma rápida este neoliberalismo, y bueno, Fujimori representaba la parte, digamos, populista. Sin embargo, a pesar de que ganó Fujimori, llegó a implementar todos los aspectos que había señalado Vargas Llosa, ¿no?, el avance del neoliberalismo. Sin embargo, explica el doctor Jorge Rendón Vázquez que como, digamos, como modelos ya establecidos desde el extranjero, ¿no? El Consenso de Washington, que es como un acuerdo para implementar el neoliberalismo en América Latina. Entonces, se va a expedir la Constitución del 93, aminorando muchos derechos de los trabajadores, ¿no?, a diferencia de la Constitución del 79. Se va a expedir el Decreto Legislativo 728, irónicamente denominado Ley de Fomento de Empleo, ¿no?, con estas ideas flexibilizadoras que justamente querían que surja un mayor empleo para todos, pero en realidad fue todo lo opuesto, ¿no? Lo que en realidad se pretendía con la flexibilidad laboral era favorecer a los empresarios y poco a poco eliminar derechos incluso fundamentales de los trabajadores, como el de la estabilidad laboral. Eh, bueno, luego también se crea el decreto ley 25593, relaciones colectivas de trabajo. Va a minorar muchos derechos colectivos de los trabajadores. Tanto es así que la OIT misma, a través de sus órganos de control, tuvieron que intervenir y tuvieron que obligar al Estado posteriormente, en 2013, de esta ley. Se va a perder el poder de las federaciones, de las confederaciones, su poder negociador.
al hacer optativo, ¿no? Los convenios colectivos para estos sectores. Y bueno, en el año 2000, el gobierno de transición de Paniagua se va a presentar también muchos problemas aquí. Los derechos que habían sido arrebatados en la década de los 90 principalmente a los trabajadores eh, fueron reclamados. Sin embargo, poco a poco fueron aceptando la propuesta del ministro de Trabajo de entonces, Zavala, Jaime Zavala, que proponía una concertación, ¿no? Que los sindicatos deben concertar. Luego propusieron en el gobierno de Toledo un proyecto de ley general del trabajo que en realidad recogía gran parte, casi el total de leyes que se expidieron en los años 90, ¿no? En esta moda flexibilizadora. Y fue una labor de algunos juristas, como el doctor Jorge Rendón Vázquez, que se enfrentaron a la aprobación esta ley general de trabajo, ¿no? Que incluso en el 2015 otra vez quiso implementarse, pero siempre digamos que algunos juristas se enfrentan con la doctrina que, que hasta ahora no se le puede rebatir, la doctrina del doctor Jorge Rendón Vázquez, para evitar que estas leyes laborales flexibilizadoras sean más permanentes mediante una ley general, ¿no? Bueno, hasta aquí sería un panorama de lo que es esta historia del derecho del trabajo. Básicamente es de avances y retrocesos. Bueno, eso quería mencionar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Max, por tu presentación. Vamos a dar por finalizado este magno evento. Queremos agradecer nuevamente a los ilustres participantes y también a la comunidad académica que nos ha acompañado en esta sesión del módulo de Teoría General del Derecho del Trabajo. Esperamos que este curso contribuya con el conocimiento, análisis y debate del derecho social, materia de la que somos fieles seguidores y representantes. El taller de investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, el doctor José Matías Manzanilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien les habla les agradece su presencia en este acto y los invitamos a la segunda fecha de este curso el próximo miércoles a la misma hora. Gracias.